Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos, de los discípulos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir, o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es el quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocan flauta y no bailaste, os endechamos y no os lamentáis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Padre, una vez más te agradecemos el privilegio inmerecido que tenemos de tener tu palabra, de leerla, y no solamente leerla, sino, Señor, entenderla por la iluminación de tu Espíritu en nuestras mentes, y de poder, Señor, aplicarla a nuestras vidas, de poder, Señor, vivirla para tu gloria. Pero, Señor, como domingo tras domingo nos recordamos y te pedimos: para esto nadie es suficiente, ni para entenderla, ni para aplicarla, sin la obrar de tu Espíritu en nuestros corazones. Señor, ilumina nuestras mentes, abre nuestros corazones espirituales, y que tu voz penetre, Señor, en nuestras almas. Te lo rogamos en Jesucristo. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, iglesia? Quiero, de manera de anécdota y de introducción a lo que estamos viendo hoy, decirle algunas cosas que nos ocurrieron mientras viajábamos en el avión. Cuando salimos en el avión, si hay algo que usted puede tener seguro, es que en un avión, en un vuelo, nada es seguro. Tenlo por seguro que en un vuelo nada es seguro. Y me pasó algo que nunca me había ocurrido en mis viajes. Es algo que continuamente frecuento: el aeropuerto, avión. Y mientras descendía el avión hacia Salt Lake City,
Llegó, se sentía ya raro, medio raro el aterrizaje. Mi esposa me estaba hablando y le dije, no, por favor no me hable porque algo está raro en el aterrizaje. Y iba aterrizando y el avión toca suelo en la pista e inmediatamente las llantas del avión pegaron al suelo y nosotros pensamos, wow, qué bueno, llegamos. Pero vuelve y se levanta y se va. No nos había pasado eso y no nos dicen qué está pasando. Sigue dando vuelta y sigue dando vuelta el avión. Y nosotros, ¿qué pasa? No sabíamos, teníamos incertidumbre. Yo le escribo a los pastores, le escribo a Esteban y a Pastor Alfonso mientras estaba allí. No sabemos qué está pasando, este avión está dando vuelta, no nos dice a dónde va. Y el avión aterrizó y siguió después. Bueno, al final pues nos dicen que es parte de la seguridad del piloto cuando ellos no se sienten seguros. Si iba a mucha velocidad, él sentía que todavía tenía demasiada velocidad en la pista para seguir y aterrizar, así que prefirió volver y hacer un aterrizaje más seguro. Luego de regreso, estamos ya camino hacia Puerto Rico, hacemos una escala y mientras ya estábamos montados, que bueno, nos vamos a la isla. Hermanos, hermano, no era pastor el piloto. Pasajeros, no hay autorización de la torre de control para que podamos salir, así que vamos a esperar. Nos tuvieron dentro del avión 2 horas por mal tiempo. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque si hay algo que nos asegura nuestra falta de seguridad, son asuntos como estos. Tú estás fuera de control. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo en este pasaje? A veces ocurren en nuestras vidas cosas que nosotros no esperamos. Nosotros tenemos un plan, tenemos una idea, pensamos, bueno, ahora esto está bajando, pues esto va a aterrizar. Estamos subiendo, pues esto va a salir. No necesariamente siempre es así. Hay cosas en nuestra vida que no salen como yo espero, no salen según mi plan, no salen según mi propósito. Y a veces pensamos que cuando esas cosas ocurren, Dios me está dejando solo. Pero Dios sigue siendo fiel a su promesa. Dios sigue siendo fiel aun cuando lo que está a nuestro alrededor es diferente a lo que yo tenía planeado. Y eso es algo que no solamente ocurre al no creyente, eso le ocurre a los creyentes. Los siervos de Dios han pasado por estas crisis de fe. Han tenido que enfrentar la duda. Y escuchó bien la palabra que yo dije. Han tenido que enfrentar la duda. Hay una gran diferencia entre la duda y la incredulidad. Los siervos de Dios pasamos constantemente o en varias ocasiones de nuestro peregrinar aquí en la tierra por momentos de duda. Pero la duda no es sinónimo a incredulidad. Mira cómo dice Alistair McGrath hablando acerca de la diferencia entre la duda y la incredulidad. La incredulidad es la decisión de vivir la vida como si Dios no existiera. Es una decisión deliberada de rechazar a Jesucristo y todo lo que representa. Pero la duda, aquí está la diferencia, es algo muy distinto. La duda surge en el contexto de la fe. Parece incongruente, ¿no? La duda surge en el contexto de la fe. Es un anhelo de estar seguro de las cosas en las que nosotros confiamos. El pastor John MacArthur, que falleció esta semana pasada, él dice: cuando el Nuevo Testamento habla de la duda, ya sea en los evangelios o en las epístolas, se centra principalmente en creyentes. Y esto es importante. Es como si tuviera que creer en algo antes de poder dudar de algo. Tiene que estar comprometido con ello antes de empezar a cuestionarlo. Así que la duda se presenta también en el contexto de los creyentes. El conocido como predicador de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo en una ocasión: algunos de nosotros hemos predicado la palabra durante años y hemos sido el medio de obrar de fe en otros y de establecerlos en el conocimiento de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Hemos sido con todo objetos de las más terribles, temibles y violentas dudas en cuanto a la verdad del mismo evangelio que nosotros predicamos.
Wow. Así que la duda es parte de la vida del creyente por causa de que todavía estamos en cuerpos pecaminosos, todavía estamos en mentes débiles. Y termino con esta cita hablando acerca de esta diferencia entre la duda y la incredulidad con J.C. Ryle. Él dice: la duda no demuestra que un hombre no tenga fe, sino solo que su fe es pequeña. E incluso cuando nuestra fe es pequeña, el Señor está dispuesto a ayudarnos. Habiendo dicho esto, ahora tenemos delante de nosotros a nada más y nada menos que a Juan el Bautista. Juan el Bautista. Ustedes conocen muy bien quién es Juan. Mira lo que nos dice Lucas. Lucas nos dice que desde el vientre Juan fue lleno del Espíritu Santo. Dios lo separó para una función en particular, y esa función era que él iba a ser el que vendría a prepararle camino al Señor, como acabamos de leer en la Escritura. Él era el Elías que habría de venir. La profecía termina el libro de Malaquías, último libro de la Biblia, diciendo del Antiguo Testamento que vendría Elías a prepararle camino al Mesías. Pues ese es el cumplimiento del Elías que habría de venir. Juan el Bautista fue el que señaló a Jesús y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista fue el que, cuando Jesús fue para que le bautizara, fue el mismo que le dijo: yo no soy digno de bautizarte, tú me tienes que bautizar a mí. Fue Juan el Bautista el mismo que dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Fue Juan el Bautista el que dijo: yo no soy digno ni siquiera de desatarle sus sandalias. Ese Juan el Bautista, el que tenía ya una encomienda, el que sabía para lo que había venido, el que señaló a Jesús, estaba ahora en una crisis de duda y de fe. Juan, el que hizo todas estas cosas, está ahora encarcelado por confrontar a Herodes, por decirle a Herodes que estaba casado, estaba unido a la mujer de su hermano, por decir la verdad como parte de su función profética. Estaba en la cárcel. Y Juan, allí en la cárcel, aquel que había escuchado y había dicho en un momento dado, inspirado por el Espíritu Santo, que el Mesías vendría, hablando de Jesús, a bautizar en Espíritu Santo y ¿qué? Fuego. Luego continúa diciendo: el aventador está en su mano, él está listo para venir a enjuiciar. Juan sabía que el Mesías tenía dos etapas en su función mesiánica. La primera etapa era una etapa de salvación y liberación del pueblo en el cual estaba en opresión, y la segunda etapa era una etapa de juicio. Así que en la mentalidad de Juan como judío, él decía: ¿dónde está lo que la profecía en Isaías 61, lo que la profecía en Isaías 35 dice acerca del Mesías que habría de venir y traer juicio y fuego y consumir en aquella era todos los enemigos de Israel, y se sentaría en su trono y allí legislaría, gobernaría y reinaría por medio de su pueblo? ¿Dónde está la promesa mesiánica de paz? Eso era lo que estaba en la mente de Juan mientras él estaba en aquel posible pozo, ya que la forma en la cual encarcelaban en el lugar donde Herodes reinaba era un pozo profundo. Allí lo dejaban. Allí estaba Juan el Bautista pasándole todas estas cosas por su mente. Probablemente Jesús no está cumpliendo la imagen del Mesías que nosotros como pueblo de Israel tenemos la expectativa. ¿Dónde está? Ahora él está hablando de que felices son los que viven en humildad, felices son los que buscan la paz, felices son los que
pueden perdonar. Felices son los que cuando le dan en una mejilla le ponga también la otra. Estas cosas como que no encajan con nuestra expectativa mesiánica de lo que Él debe hacer. ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde están los fuegos artificiales que nosotros estamos esperando en el reino mesiánico de Israel? ¿Se da cuenta, hermanos? Y esto es bien importante, porque el mismo problema de Juan es el que tienen los judíos del pasado y es el que tienen los judíos del presente. El mismo problema de Juan. ¿Cuál era el problema de Juan? ¿Dónde está el cumplimiento del juicio? Olvidaron que el reino vino en dos etapas. El reino vino en la primera etapa, donde el Mesías viene, se encarna sobre la tierra, pero ese Mesías tenía que morir por los pecados. Y la etapa de la consumación de ese reino es la etapa postrera. Es la etapa en la cual nosotros nos encontramos, en los postreros días del reino. Esos postreros días del reino, cuando Él regrese y emita juicio. Todavía nosotros que estamos esperando esa segunda etapa del reino. Juan el Bautista decía: ya yo he visto de alguna manera la primera etapa del reino. ¿Dónde está la segunda etapa del reino? ¿Será que Él es el Mesías que habría de venir, o será que nosotros debemos esperar a otro? ¿Tú sabes lo que dicen los judíos del tiempo presente? Nosotros debemos esperar a otro, porque Él no fue el Mesías que habría de venir. ¿Tú sabes lo que dijeron los judíos del pasado? Nosotros debemos esperar a otro, porque Él no es el Mesías que habría de venir. ¿Se da cuenta de que la pregunta de Juan no es tan loca como parece? La pregunta de Juan era una pregunta que estaba chocando con su teología mesiánica israelita. No puedo ver que este Mesías traiga el hacha. No puedo ver que este Mesías venga y emita los juicios. Esa es la misma pregunta que hoy se hacen. Esa es la misma pregunta que hoy dicen de la iglesia. Si la iglesia es aquella portadora de la voz del Señor, que tiene al Espíritu Santo, ¿por qué a veces parece débil al mundo? Ella predica, ella enseña domingo tras domingo, ayuda cuando hay necesidad, familias son salvadas, pero no vemos como mucho fuego artificial, no vemos como mucha pompa. ¿Será que realmente es la portavoz de la voz de Dios, la iglesia sobre la tierra? Y quiero que me pueda seguir en la ilustración de la imagen que estamos leyendo. Usted puede imaginarse a Juan en aquel momento, probablemente pasando camellos por allí, voces de niños jugando. Llega al palacio de Herodes. Juan está amarrado como un criminal, pasándole ratas, excremento, todo lo que puede haber estado pasando por aquel calabozo. Y estando allí, probablemente tenían el privilegio dentro de la prisión donde estaba Juan, de que algunos pudieran acercarse a aquel pozo y hablar. Y usted se puede imaginar a Juan en aquel momento diciéndole: ¡Ey! A dos, dice que eran dos. Por favor, tengo un mensaje que quisiera que ustedes le digan a Jesús. Y aquellos hombres bajan al pozo. Ajá, Juan, ¿qué quiere que le digamos a Jesús? Por favor, vayan donde Jesús y pregúntenle si Él es el Mesías que habría de venir, o debemos esperar a otro. Y eran dos. Probablemente uno le dijo: ¿tú escuchaste bien lo que Juan dijo? Repítelo otra vez, Juan. Ve y pregúntale a Jesús si Él era el que habría de venir, o debemos esperar a otros. Ahora lo entendieron bien. La pregunta que se debían estar haciendo ellos en la mente es: ¿quién de los dos se lo va a decir? ¿Se lo dices tú, se lo digo yo? Vamos donde Jesús. Díselo tú. No, díselo yo. No, es que me va a dar vergüenza decirle eso, Juan. Jesús no me va a creer.
yo le voy a preguntar si él es el Mesías que habría de venir, y que Juan me está preguntando de que le haga esa pregunta cuando Juan mismo fue el que dijo: es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dale, Pancho, díselo tú. Ok, yo se lo digo. Y se acercan donde Jesús, y van los discípulos probablemente con miedo, peleando entre sí. ¿Cómo le digo esto a Jesús? Y se encuentran con Jesús mientras que está allí predicando, y le dicen: Jesús, Juan, tu primo, tu profeta, nos mandó a decirte algo. Y lo que nos dijo fue que si tú eras el que habría de venir, o debían a esperar otro Mesías. Imagino a Jesús con su rostro firme, respondiéndole como dice el versículo 4: vayan donde Juan y háganle saber a Juan las cosas que ustedes escuchan y las cosas que ustedes están viendo. Jesús está sanando gente. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres les ha anunciado el evangelio. Y no le dijo la otra parte que continúa. Él está citando a Isaías 35:5. No le dijo la otra parte, Isaías 61:1. La parte final de ese versículo en Isaías dice: y a los encarcelados les es anunciada la libertad. Jesús no se la dijo a Juan. Esa parte Jesús no se la dijo. ¿Por qué? Porque Juan no iba a ser libertado. Juan iba a morir. Pero le está diciendo a Juan, a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan que lo que dijo Isaías 35, lo que dice Isaías 61, que es el Mesías, que vendría a ser el Mesías prometido. Ve y dile a Juan lo que ustedes están viendo y están escuchando. ¿Y que ustedes están viendo? Los ciegos están recibiendo vista. Es la primera vez en toda la Biblia donde los ciegos están recibiendo vista. En el Antiguo Testamento no hubo ni un solo milagro de ciegos recibiendo vista. Es la primera vez. ¿Por qué es la primera vez? Porque eso era una profecía mesiánica. Quien iba a ejecutar estas cosas, vista a los ciegos, vida a los muertos, era el Mesías príncipe, el que vendría a reinar sobre la tierra. Lo que Jesús está diciéndole a Juan es: lo que Isaías profetizó, ustedes que están viendo el cumplimiento de ello. ¿Cuándo ustedes han visto ciegos ver? ¿Cuándo ustedes han visto sordos hablar? ¿Cuándo ustedes han visto muertos que han resucitado? Nunca. ¿Quién iba a hacer eso? El Mesías prometido. Yo soy el Mesías. Vayan y díganle a Juan eso. Ok, gracias. Y mientras se iban, y díganle algo también importante a Juan. Díganle a Juan que bienaventurados son aquellos que no hallen tropiezo en mí. Esa es la palabra griega escándalos, la palabra tropiezo, que quiere decir ofensa. Ve y dile a Juan que felices son aquellos que no se ofendan conmigo. Yo soy el prometido. Las profecías de Isaías se cumplen en lo que yo estoy haciendo. Ahora hay algo importante. No te ofendas con lo que yo estoy haciendo cuando tú no lo entiendes. Dile a Juan que no se ofenda conmigo. Hermanos, ¿cuántos podemos identificarnos con Juan? Van los discípulos y le dicen: Juan, ya le dijimos a Jesús, y él nos mandó a decir que te dijera lo que nosotros hemos visto. Nosotros vimos a Jesús sanar a los ciegos, vimos a Jesús sanar a los sordos, vimos a Jesús resucitar muertos. ¿Recuerda lo que la profecía decía del Mesías? Pues sí,
Pero nos dijo algo importante que no te debes olvidar, Juan. Y es que no te ofendas. Felices son aquellos que no se ofenden por causa de su nombre. Juan tenía que entender que Cristo estaba haciendo lo que él tenía que hacer. No te ofendas porque piensa que lo que estoy haciendo es lento, Juan. No te ofendas porque todavía no ves mi juicio establecido contra los enemigos del reino. No te ofendas por las expectativas que tú tenías y que no se están llevando a cabo, Juan. En otras palabras, mi reino se está llevando a cabo, pero no es a tu manera. No es en la manera en que los judíos tienen en la mente. Es en la manera que yo he establecido desde antes de la fundación del mundo. El fuego va a venir, pero va a venir a mi manera y en mi tiempo. No te ofendas cuando la justicia no se está haciendo. No te ofendas cuando todavía ustedes piensan que no están reinando conmigo. No te ofendas porque todavía no es el tiempo. Mientras Juan está escuchando probablemente cómo están preparando aquella guillotina donde le van a cortar su cabeza, donde no hay canción bonita de fondo, donde hay solamente ratas, soldados que están sosteniendo a aquellos verdugos sin misericordia y lo llevan a morir. Y siendo un poco creativo, puedo imaginarme a Juan mientras su cabeza va a ser cortada, retumbando aquellas palabras que Jesús le mandó a decir por medio de sus discípulos: felices los que no se ofenden por causa de mi nombre. Felices los que no hayan tropiezo en mí. Señor, tú eres digno porque tú eres el Mesías. Y allí lo matan, le cortan la cabeza, lo entierran como cualquier hombre, olvidado por los hombres, pero reconocido en el reino de los cielos. Y cuando los discípulos se van, Jesús dice unas palabras poderosas. Mira la declaración que hace Jesús. Pero antes de escuchar la declaración de Jesús, quiero que nos hagamos algunas preguntas. ¿Nos hemos sentido así como Juan? Abandonado, ignorado, decepcionado, porque yo tenía unas expectativas que Jesús iba a hacer conmigo y no veo que lo está haciendo. Y Jesús no te explica el por qué ni el cómo de lo que Él va a hacer, pero te recuerda firmemente y te dice: bienaventurado el que no se escandaliza, bienaventurado el que no se ofende por causa de mi nombre. Después se van los discípulos de Juan, y cuando se van le dice a la gente, Jesús tiene una forma única de trabajar con nosotros, hermanos. Le dice a los que estaban allí escuchando, no se lo dice a los discípulos, ya los discípulos se habían ido. Le dice a la gente: entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Él sabía que eso no era lo que Juan necesitaba escuchar en la cárcel. Eso no era lo que Juan necesitaba escuchar en la cárcel. Pero Jesús le dice: de entre los nacidos de mujer, ninguno como Juan, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Porque de los nacidos de mujer, de los profetas que habían nacido, ninguno de los profetas había visto al Mesías, había bautizado al Mesías, había señalado al Mesías. Él es el último de los profetas, Juan el Bautista. ¿Por qué era el último de los profetas? Porque los profetas tenían la función profética de anunciar al Mesías que habría de venir. El Mesías vino, Juan lo establece, prepara camino al Señor, y ahora Juan recibe de parte de Jesús las palabras del mayor de los profetas como el último de los profetas que vino a establecer el camino al Mesías. Ningún profeta había hecho eso, por lo tanto es el mayor de todos. Pero mira qué palabras las que Jesús dice: sin embargo, el menor, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos
no se trata de lo que tú haces, sino para quién lo haces. El reino de los cielos no es una posición en base a méritos. El reino de los cielos, el más pequeño, tiene acceso del cual los profetas anhelaron tener y no tenían. Y aquí puedes ver la gracia. Nosotros podemos decir que somos mayor que Juan. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido Juan era mayor que los demás profetas? Por lo que él era, por lo que él anunció y al ver cara a cara a Jesús. Por eso era mayor. ¿Por qué nosotros somos mayor que Juan en conocimiento? Porque Juan no vio ni entendió lo que nosotros vimos y entendimos. Juan no vio la muerte de Jesús. Juan no supo la resurrección de Jesús. Juan no vio la ascensión de Jesús. Juan no vio el establecimiento del nuevo pacto donde el Espíritu de Dios vino a morar en los creyentes. Ahora Jesús está diciendo: el más pequeño entre ustedes es mayor que él, porque tiene mayor revelación de quién soy yo, de lo que él tuvo. Gloria a Dios por esa verdad. Porque a veces decimos: ay, yo hubiese gustado ver cómo se abrió el mar en el antiguo pacto. Jesús está diciendo: ustedes tienen mucho mayor de lo que tuvieron en el antiguo pacto. Las promesas selladas y establecidas por el Señor Jesucristo de una vez y para siempre. Así que Jesús está creando una nueva comunidad, no basada en mérito, sino en la gracia de Dios. Esto era escandaloso para el judío. Esto era algo en el cual el judío no lo podía comprender. Eso no estaba en la mentalidad ni en las expectativas de ellos. Y hay un tercer grupo, pero estos no son hombres que dudan como lo hacía Juan. Estos son hombres incrédulos. Y es el tercer grupo en el cual Jesús se dirige ahora. Jesús dice en el versículo 12 que desde los días de Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, me gusta como lo dice la versión de las Américas, lo conquistan por la fuerza. En otras palabras, el reino de los cielos experimenta oposición mientras avanza la verdad. Como hemos visto, vimos la semana pasada en el capítulo 10, va a haber resistencia, va a haber persecución, va a haber de alguna manera oposición al reino de Dios, pero los violentos la arrebatan, aquellos que permanecen firmes. ¿Cómo Jesús diría esto en el buen puertorriqueño o en el buen latinoamericano? El reino de Dios es para valientes. Contexto, miren a Juan. Miren a Juan, él se entregó y él va a morir por causa de mi nombre. El reino de Dios no es para fresitas. El reino de Dios no es para el que se ofende por cualquier cosa. Jesús le está diciendo a Juan en la cárcel: no te ofendas por causa de mi nombre, y estás padeciendo por causa de mí. Tú estás ahí metido por causa de mi nombre. No te ofendas por eso. ¿Cuánto más nos diría a la iglesia del tiempo presente que se ofende por cualquier estupidez? Traté de buscar otra palabra, pero no existe otra palabra. Ay, me ofendí por cosas que dijo fulano. Ay, me ofendí porque el otro me dijo tal cosa. Ay, me ofendí porque mira lo que está diciendo de la iglesia. Ay, me ofendí porque mira lo que dijo de mis hijos. Ay, me ofendí porque mira lo que... ¡Ey! El reino de los cielos sufre violencia y no es para fresitas. No es para gente que se está ofendiendo por cualquier cosa. No, el reino de Dios sufre oposición. Y si no estamos dispuestos a sufrir oposición por causa del reino, te vas a ofender con Jesús. Y mira que el grupo le dice: el incrédulo se mantendrá ofendido. El incrédulo seguirá buscando lo que la expectativa de su mente aquel pueda llenar. Y dice: que tenga oídos para oír, oiga, dice Jesús. Versículo 16: mas ¿a qué compararé esta generación?
Es semejante a los muchos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: tocan flauta y no bailaste, os endechamos y no os lamentáis. Jesús que está diciendo: esta generación de incrédulos son como niños caprichosos. Tocan flauta y no bailan, entonamos lamentaciones y no lloran. Qué interesante, ¿no? Jesús vino austero, Juan vino como un austero, físico raro, vestido de pieles, comiendo insectos, hablando de una forma directa, y le dijeron: tiene demonios. Jesús viene de una manera que se mete con los pecadores, habla con ellos, los llama al arrepentimiento, y le dijeron: borrachón, comelón, amigo de pecadores. Al incrédulo, al que no quiere creer, aquellos que rechazan la verdad, nada le parece bien. Nada le parece bien. Están rechazando el llamado al arrepentimiento. Hoy no es distinto a lo que Jesús está diciendo aquí. Es que yo no voy a la iglesia porque la gente de la iglesia es demasiado seria. O yo no voy a la iglesia porque en la iglesia se supone que sean alegres y no sean serios. Lo que Jesús está diciendo, traducido en la nueva versión puertorriqueña, es: o te peinas o te haces rolo. Te hacen una cosa y no lo quieres, como Juan lo hizo. Yo vengo de una manera y tampoco lo quieres. No es el mensaje ni el mensajero. Es que su corazón rechaza lo que está establecido por mí. Tú no quieres por causa de tu incredulidad. El evangelio te ofende porque te exige arrepentimiento. Te ofende porque es necedad para ti, como dice Pablo en la carta a los Corintios. Pero es sabiduría de Dios para todo aquel que cree. ¿No les gustó Juan, el ascético? Y no les gusta Jesús, el sociable, porque ustedes no quieren la verdad. Sus corazones están endurecidos por causa de que mi verdad es algo que les tropiezo. La cruz es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para salvación. Y me encanta cómo termina diciendo, porque al final dice unas palabras en las cuales nosotros debemos prestar atención. La sabiduría es justificada por sus hijos. Aunque unos la rechazan, sus hijos la van a entender. Sus hijos la van a poder vivir. Manera de aplicación, iglesia. Juan murió, y lo veremos más adelante en los próximos capítulos. No hubo un milagro que lo rescatara. No hubo una despedida de Jesús. Jesús no hay registro que Jesús lo fue a visitar al pozo. No hay registro que Jesús le enviara alguna otra carta. Allí murió, y él confió en el Mesías. Él confió en las palabras que le había dicho. Y a manera nuestra, el día a día, podemos decir: yo tengo muchas preguntas igual que Juan. Yo tengo muchas dudas que surgen en mi mente igual que Juan. Y probablemente las dudas me surjan en el contexto de Juan. Contexto de sufrimientos, de circunstancias desafiantes a mi fe. Especialmente cuando yo estoy caminando y sirviéndole al Señor como lo hacía Juan. Cuando yo estoy adorándole fielmente a Él. Cuando yo he creído y he dado mi vida para su gloria. La tragedia golpea. Y no solamente la tragedia golpea, a veces las tragedias golpean
con múltiples tragedias. En Puerto Rico nosotros le llamamos a eso la macacoa. Una tras otra, continuamente. Y tenemos que pensar a veces por mi mente que batalla con creerle a Dios a pesar de mis circunstancias, en decir: ¿dónde está, Señor? No entiendo por qué ocurren estas cosas. No entiendo, especialmente cuando te servimos. Yo sé dentro de mi ser que tú eres bueno. Yo lo sé. Yo sé que tú eres Dios. Pero no puedo entender por qué no termina esta lucha, por qué no termina este sufrimiento, por qué, Señor, está pasando esto en mi vida. El antídoto para la duda que le dio Jesús como receta a los discípulos fue su palabra. Y ese es el primer antídoto contra la duda, la revelación bíblica. Jesús hizo alusión de Isaías. Jesús le citó la palabra. Jesús le dijo: la palabra establecida y cumplida es lo que necesita Juan escuchar en estos momentos, porque nada lo va a cambiar. En momentos donde mi cabeza se llene de duda por causa de que no está Jesús llenando las expectativas que yo tengo, porque Él está obrando de una mejor manera en la cual he establecido que debe el reino de Dios establecerse de esa forma, yo pueda recordarme: la palabra del Señor es el cimiento firme y verdadero. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Afírmate en la palabra, aunque no cambie la circunstancia. Porque es fácil decir. Yo vi un meme en estos días que decía: yo le creo a Dios que Él hará el milagro. Los que lo crean, compartan esta publicación y digan un amén. Qué lindo. Pero eso no es Juan. Eso no es lo que dice la Biblia. Yo no le creo a Dios porque Él va a hacer el milagro que yo le estoy pidiendo. ¿Escuchó bien? Yo le creo a Dios porque Él es digno. Esta es la verdadera fe. Él es digno aunque el milagro que yo le pido no me lo dé. Eso es fe. Lo demás es frosting. Lo demás es adorno para embellecer. Lo demás es palabrería. Pero la verdadera fe no es que cree que Dios es capaz de cambiar tu circunstancia. La verdadera fe es aquella que sigue creyendo en Él aunque tus circunstancias no cambien. Esa es la verdadera fe. Lo demás es un mamey. Hoy estoy bien boricua, parece que llegué de Utuado en vez de Utah. Cuando tus expectativas no se cumplan, vuelve a la palabra. No juzgues a Dios por tu experiencia, sino interpreta tu experiencia por la Escritura. No juzgues a Dios por lo que está pasando. Interpreta tu experiencia por lo que la palabra de Dios dice. Otra de las cosas que podemos aprender es: no tropieces con Cristo. No te ofendas con Jesús. No te escandalices cuando Él está usando otro método que no era el que tú estás esperando. No te ofendas si no respondes como esperas. Él es más sabio que tú. Él es santo, tú no lo eres. Él es sabio, tú eres necio. Él es bueno, tú eres malo. Número 3. Dale gloria a Dios por el privilegio que nos ha dado en su reino. Siendo el menor, porque somos aquellos en los cuales no nos sentimos dignos, tienes acceso a la cruz, al perdón y a la adopción de Cristo. Y hemos escuchado una promesa que Juan no lo tuvo.
en nuestras peores circunstancias tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles al Padre. Qué privilegio Dios nos ha dado. Y por último, no vivamos para complacer a una gente caprichosa. Juan no se dobló, Jesús tampoco lo hizo. La gente siempre va a estar buscando excusas porque el evangelio los ofende. No cambie el mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo aunque la gente se ofenda. Y vuelvo a citar a John MacArthur: si la gente se ofende por el mensaje del evangelio, deja que se ofendan, porque nosotros nos hemos pasado toda la vida ofendiendo a Dios. Si se ofenden por el mensaje, déjalo que se ofendan. No cambies el mensaje por la ofensa que produce el evangelio a los que no creen, porque es locura. Así que, amada iglesia, está bien traer tus dudas a Jesús, porque Él nos va a responder con verdad y gracia. Trae tus dudas a Él. ¿Se da cuenta que cuando estos hombres le trajeron esto a Jesús, Jesús no dijo, ¿qué? ¿Quién dijo eso? Juan, ingrato. Esa no fue la actitud de Jesús. Jesús le dio su palabra. Jesús lo pastoreó. Jesús sabe que tú y yo batallamos con dudas, y Él es el buen pastor que pastorea nuestros corazones cuando estamos en dudas. Esa es la gracia del evangelio de Cristo. Para los religiosos frustrados, Jesús no se adapta a tu sistema. Él es rey, y un rey que se humilla. Queremos pompa, queremos justicia, queremos aquí ahora. Él no se adapta a tu sistema. Y para los incrédulos escépticos, que rechazas a Jesús porque no encaja en tus categorías, cuidado, porque el problema no es Jesús, es tu corazón. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Hoy es día de salvación. Padre, gracias. Gracias por tu bendita, poderosa palabra. Gracias porque ella es viva y sabe lo que nosotros necesitamos. Ella nos escudriña la mente y el corazón. Y hoy, Señor, nosotros podemos acercarnos a ti con nuestras dudas, sabiendo, Señor, que tú nos das la respuesta que necesitamos escuchar. No la respuesta que queremos oír, la respuesta que necesitamos escuchar. Y, Señor, que en medio del vivir por fe en esta tierra, nos quede claro al escuchar tu voz inspirada por el Espíritu Santo en el libro de Mateo, podamos, Señor, acercarnos a ti pidiéndote perdón, reconociendo que nuestros corazones muchas veces batallan con esto que acabamos de ver hoy. Tenemos, Señor, unas expectativas muy diferentes a las tuyas. Queremos un Mesías Superman. Queremos un Mesías estilo a los héroes, que nosotros le decimos y ellos hacen. Pero este Mesías Rey es el Mesías que ha venido a establecer su reino, no el de nosotros. Y nosotros somos partícipes de su reino por gracia. Y cuando no entendamos, Señor, el por qué estás ejecutando lo que estás ejecutando, podamos escuchar la voz de Jesús recordándonos: no te ofendas cuando no entiendes. No te ofendas si no es tu plan. No te ofendas cuando eres olvidado. No te ofendas porque el discípulo no es mayor que su maestro. Lo hicieron conmigo, lo van a hacer también con ustedes. No te ofendas
cuando el mundo no es de maravilla. No te ofendas cuando todavía la enfermedad perdure. No te ofendas cuando aquellos que te traicionan, cercanos, siguen hablando mal de tu nombre y del reino de Dios. No te ofendas por eso. No te ofendas cuando la economía no mejora y me has pedido auxilio. No pienses que me he olvidado, pero no te ofendas cuando las circunstancias no cambien. Porque mientras nosotros, Señor, te pedimos probablemente un cambio de salud, un cambio de economía, tú estás utilizando, Señor, la falta de salud y la falta de economía para cambiar mi corazón. Y mientras yo te pido que cambien las circunstancias, tú estás más interesado en cambiar mi corazón que las circunstancias. Así tú operas, Señor. Así que te rogamos que nuestros corazones puedan permanecer dóciles, porque felices y gozosos son aquellos que no se ofenden por causa de tu nombre. Te lo rogamos en Jesucristo tu Hijo. Amén.